Buenos días, jóvenes. Aquí les saluda el ingeniero Hugo Salazar. Entonces les doy la bienvenida otra vez a la clase de física 6. Vamos a esperar que se ponga que no quiere pantalla. Quiere. Bien, buenos días, jóvenes. Entonces aquí les saluda el ingeniero Hugo Salazar. Entonces les doy la bienvenida a la clase de física 6. Entonces, si quieren, esperemos unos 4 minutitos mientras que los muchachos ingresan. Entonces, para mientras, pues vayan llenando la asistencia.
¿Cómo se quita esto? Muy bien, buenos días, jóvenes. Entonces aquí les saluda de nuevo el ingeniero Hugo Salazar y otra vez les doy la bienvenida a la clase de física 6. Entonces, para mientras pues vayan llenando la lista, ¿verdad? La asistencia. Vamos entonces a pantalla completa. Entonces, para mientras voy a poner el modo compartir pantalla. Muy bien, vamos a esperar entonces un minutito mientras que los muchachos ingresan. Muy bien. Entonces, para mientras voy a poner modo compartir pantalla. Muy bien, entonces voy a abrir el documento que vamos a explicar hoy. Que es la clase. Entonces, el documento que vamos a explicar hoy se llama Física 6 2021 S2, clase 11. Vamos a abrir entonces. Vamos a esperar unos 2-3 minutitos mientras que los muchachos ingresan. Entonces, para mientras pues vayan llenando la asistencia, ¿verdad? Muy bien. Ahí estamos. Muy bien, entonces lo que vamos a explicar es un ejemplo, ¿verdad? Una continuación de lo que son los espejos cóncavos. Y hoy pues vamos a explicar, digamos, un ejemplo facilito, lo que es cómo calcular y cómo ver la distancia focal, ¿verdad? Cómo se calcula y cómo se dibuja el diagrama de rayos para determinar la distancia focal, ¿verdad? Entonces lo importante es relacionar, ¿verdad? La parte gráfica con la parte analítica y numérica. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Imagínense que nos dicen lo siguiente: considera un espejo cóncavo cuyo radio es 9 metros. Vamos a esperar un par de minutitos mientras que ingresan más muchachos, ¿verdad? Que a veces cuesta conectarse, a veces el internet falla, o aquí en mi casa con que no es el cable, yo creo que es el cable de internet que no está muy bueno, entonces si se me llega a cortar la señal, ya saben, ¿verdad? Que esperamos que no se nos corte, pero si se nos llega a cortar, pues ya saben que nos volvemos a meter, ¿verdad? Y si se fuera la luz o algo que se me va la señal, lo que puedo hacer es tal vez grabar, si no pudiera dar la clase a la hora que es, grabar, la grabaría después o mañana tempranito y subiría la clase, se lo mandaría a Elizabeth, ¿verdad? Para que ella la suba y la puedan ver, ¿verdad? Así no perdemos tanto tiempo. Muy bien. Entonces vamos a esperar si quieren un par de minutitos mientras que ingresan más muchachos, porque a veces sí cuesta ingresar, ¿verdad?
Bueno, si hubieran clases presenciales también cuesta a veces, porque imagínense, acomodar a 100 personas en un salón de clases. ¿Era eso? A veces se tardan un poquito, ¿verdad? En todo lo que entran, de ahí salen. A veces es tardado. Por ejemplo, el año pasado, con los patojos del PAP, antes de que suspendieran las clases presenciales, había una sección que tenía 120 alumnos en el N, no, en el D1 estaba la clase. Pero colocábamos los escritorios bien ordenados y cabal cabían todos los alumnos. Y cabían cómodos. No había gente amontonada ni nada, todo bien ordenaditos y bien cómodos, ¿verdad? Que así es. Cuando las cosas se hacen en orden, hasta más rápido salen. Muy bien. Bueno, si quieren, esperemos otro minutito, ¿verdad? Mientras que los muchachos se siguen incorporando, ¿verdad? Porque, como les digo, a veces cuesta que agarren señal, a veces se va la luz. Por ejemplo, la semana pasada, el sábado en la tarde, una tormenta aquí en mi casa y se fue la luz, entonces ya no le pude dar clases a los muchachos de astronomía, pero lo que es que cuando vino la luz grabé la clase, la subí al Classroom y pudieron ver su clase. Prácticamente no se perdió el sábado, ¿verdad? Bueno, entonces, esperemos unos segunditos, ¿verdad? Que se incorporan. Para mientras, pues si no han llenado la asistencia, de una vez llénenla, ¿verdad? Ahorita aprovechando estos minutitos. Muy bien. Ahí estamos. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a explicar despacito, verdad? Porque a veces también, como les digo, a veces las transmisiones de internet pues no están muy buenas, pero hagámoslo posible. Entonces, vamos a ver un ejemplo de espejos cóncavos. Por ejemplo, considere un espejo cóncavo. Imagínense que nos dan el radio de un espejo cóncavo, que es de 9 metros. ¿Verdad? Ahí pues yo me inventé la medida. Pueden ser 9 metros, centímetros, pulgadas. Ahí sí que el sistema de numeración que uno use o el sistema de medición, ese pues no es tan trascendental aquí. Y el inciso 0 o la introducción empieza de la siguiente forma, ¿verdad? Hoy pues vamos a ver, como les dije, lo que sería el... Primero empezamos calculando la distancia focal de este espejo cóncavo, según la formulación teórica, ¿verdad? O sea, según la fórmula que tienen todos los libros, ¿verdad? Usted todos los libros de óptica le van a decir que el foco o la distancia focal, que es la distancia del vértice al foco, usted la calcula dividiendo el radio de ese espejo que es circular o esférico entre 2. Entonces usted divide 9 metros entre 2. Y ahora vean, en los espejos cóncavos el radio es positivo, ¿verdad? Porque el centro de curvatura de un espejo, ya vimos la semana pasada que está del lado real, donde se ponen las distancias positivas. Entonces, en el lado real es donde va a estar el centro de curvatura de un espejo cóncavo. Por eso es que vale 9 metros positivos. En los espejos convexos, ¿en dónde poníamos el radio de curvatura? Lo poníamos del lado virtual, atrás del espejo, prácticamente atrás de 0, del lado de los negativos en la recta numérica. Entonces, prácticamente en la convención que usamos para espejos planos, cóncavos o convexos, el 0 es prácticamente el vértice, como quien dice es la superficie del espejo, ¿verdad? Y el lado positivo generalmente se asume que es el lado real. El lado negativo se asume que es el lado virtual. El lado virtual es lo que está, digamos, dentro del espejo o atrás del espejo, o que realmente no existe. El lado virtual es solo imaginación del ser humano, ¿verdad? Entonces, si usted quiere calcular la distancia focal en teoría, debería dividir el radio del espejo, que es 9 metros, en este caso positivos, entre 2. ¿Y cuánto da? 4.5. ¿Verdad? Ahora vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos a una distancia de 12 metros del frente del espejo una palmera, ¿verdad? Entonces aquí les dibujé la palmera. Entonces, para los incisos que vamos a hacer, ¿verdad? Hoy pues tal vez solo voy a explicar el primer inciso, pero
Si usted entiende el primer inciso, ya los demás incisos ya solo hacer modificaciones. O sea, ya, como quien dice, el primer inciso es el que uno tiene que saber hacer y los demás, pues ya vienen cada uno. Por ejemplo, en cada uno de los siguientes incisos, ¿qué es cada uno? Debemos abrir un documento en GeoGebra, ¿verdad? Que le vamos a poner, por ejemplo, qué sé yo, física 6, documento auxiliar, clase 11.01, el primer documento, el siguiente sería punto 2, punto 3 y así sucesivamente, ¿verdad? Porque creo que tal vez solo un documento nos va a dar tiempo de explicar hoy, ¿verdad? Porque así lo explicamos con detalle, ¿verdad? Porque a veces es bueno explicar las cosas con detalle y ahí vamos a hacer un dibujo donde vamos a considerar el punto A, que es el punto que hemos puesto, digamos, en la cima del objeto, como quien dice, en lo más alto de la palmera o el árbol, situado a una altura del suelo. Entonces ya saben que la altura que hay del suelo, prácticamente de la base o de la raíz de la palmera, hacia el punto más alto, generalmente es lo que le hemos llamado altura objeto o altura del objeto. Aunque eso de altura del objeto pues es relativo, porque ese punto A que les he señalado, realmente lo puedo colocar en cualquier lado, en medio, abajo, más arriba, hasta más arriba, etcétera, ¿verdad? Pero nosotros para hacer la ilustración lo más claro posible, la ponemos el punto L, por así decirlo, en la base del objeto y A en la cima del objeto, ¿verdad? Para que sea más ilustrativo. Y luego, pues nos van a ir pidiendo en cada inciso ir bajando la altura o subiendo la altura, porque esa es una de las cosas que queremos analizar. ¿Qué va pasando cuando mantenemos fija la distancia objeto, pero la altura del objeto va variando? Cuando el objeto se va haciendo más grande o más pequeño, ¿verdad? Ir analizando cómo va cambiando esa situación para entender realmente qué significa la distancia focal, ¿verdad? Porque una de las cosas que en física uno tiene que entender lo que uno está haciendo, no nada más meter las fórmulas y ya, y que el libro dice que la respuesta es tal, y por qué hace, porque es el libro. No, uno tiene que saber de dónde vienen las fórmulas. Muy bien. Y vamos a estar dibujando una parte del diagrama de rayos para analizar cómo se va localizando esa distancia focal, ¿verdad? La distancia del vértice del espejo, que es el punto P, al punto F. Entonces, en teoría, la distancia focal se calcula así, ¿verdad? Dividiendo el radio del espejo, que en este caso es 9 metros, entre 2. Entonces, en teoría, la distancia focal es de 4.5 metros. Entonces, este dato lo guardamos ahí como un dato teórico. Pero en la práctica, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer el diagrama, ¿verdad? Esta parte del diagrama de rayos. Entonces, para ir viendo qué pasa en la práctica, ¿verdad? Si de verdad es cierto o no es cierto lo que dicen los libros, qué tan equivocados o tan acertados están los libros, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros queremos ahorita ir comprobando, que no es lo mismo que se lo cuenten a uno que uno lo haga. Entonces, para este primer inciso, vamos a crear un documento en GeoGebra. Y yo le voy a poner, por ejemplo, al documento que voy a crear ahorita, Física 6, documento auxiliar clase 11.01, ¿verdad? Porque es la clase, la semana número 11 y el primer documento que voy a abrir. Entonces vamos a suponer, ¿verdad? Para empezar, que la altura del objeto es 4 metros. Y voy a crearlo en un documento y voy a pegar aquí el dibujo, ¿verdad? Así como lo hemos hecho. Y así como yo les voy a explicar ahorita el ejemplo, pues así les voy a dejar la siguiente tarea, ¿verdad? Porque acuérdense que hoy entregan una tarea, ¿verdad? La tarea anterior. Y la siguiente tarea, pues sería tal vez para dentro de 15 días, ¿verdad? Porque así a Elizabeth le da tiempo de calificar, porque sí, son como 90, 96 tareas las que están entregando, ¿verdad? Entonces, no es fácil, ¿verdad? No es fácil calificar por internet así, ¿verdad? No es lo mismo que calificar en papel. El papel es más fácil, más rápido, más sencillo, pero en la pantalla estar viendo y todo eso quita más tiempo, ¿verdad? Está revisando que todo esté bien hecho. Porque acuérdense que aquí hay que revisar, no es nada más de inventarse la nota. No es nada más decir, miren, hagan 500 problemas de libro de la página 1000 a la 4000. Y cuando va uno a estar revisando
500,000 respuestas a 100 alumnos. Eso es irreal. Si yo tuviera todo el tiempo del universo a mi disposición, claro que lo haría, ¿verdad? Si tuviera el tiempo infinito para hacerlo. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es eso, ¿verdad? Bueno, voy a minimizar este documento y voy a crear un documento en GeoGebra. Entonces, hoy pues cambié de computadora, entonces instalé la última versión de GeoGebra que encontré ayer, ¿verdad? Entonces, tal vez algunas cositas tal vez varíen, porque acuérdense que cuando estos programas van actualizándose, ¿verdad? Entonces, van mejorando muchas cosas, a veces empeorando, pero deberían ir mejorando. Entonces, a veces cuesta un poquito, ¿verdad? Pero hay que irse adaptando a las nuevas versiones. Por ejemplo, ayer cambié computadora que la que tenía ya estaba muy, así que muy obsoleta, que ya se trababa mucho, entonces estoy trabajando en otra nueva computadora, le instalé una versión de GeoGebra que es un poquito, creo que es la versión 6.656, algo así, ¿verdad? Entonces, que es, digamos, la versión que estaba disponible ayer. Pero no varía mayor cosa, ¿verdad? Entonces, como que varía algunas cositas, pero no es tanto. Así que, entonces voy a abrir mi programa, ¿verdad? Voy a abrir GeoGebra. Ya saben, si en un caso extremo alguien de verdad no puede usar GeoGebra o su computadora no se lo permite o que le falló demasiado o que la luz, pues puede hacer los dibujos en una hoja de papel milimetrado, así bien hechos y todo, ¿verdad? Pero es un caso extremo, ¿verdad? Que de preferencia debemos trabajar en GeoGebra, porque así vamos aprendiendo a utilizar la tecnología moderna. Muy bien. Entonces voy a abrir mi documento en GeoGebra, ¿verdad? Y le voy a poner nombre. Entonces me voy aquí arribita, donde están las tres rayitas esas, y me voy a guardar. Esta computadora como esta es otra, entonces está como que un poco más rápida, ¿verdad? Lo único que el cable de internet sí está fallando, pero creo que es el cable, entonces si se me llega a zafar el cable y no me puedo conectar, pues esperamos que me pueda conectar, o si no, si de verdad no les pudiera dar la clase, pues la grabaría tal vez después y se las mandaríamos por en el claro, ¿verdad? Muy bien, entonces voy a grabar este documento y en guardar, ¿verdad? Le voy a poner el nombre que indiqué. Física 6, documento auxiliar clase 11.01. Que es el primer documento de la clase 11. Si me da tiempo, hago más documentos, ¿verdad? Pero por lo menos un documento así bien hecho que haga hoy, pues ya es un gran avance. Entonces, ese es el nombre que le voy a poner a esta clase, ¿verdad? A este documento. Y lo voy a guardar en el escritorio para mientras, para tenerlo ahí a la mano. Ahí estamos, ¿verdad? Entonces, eso sí, ya explicamos, ¿verdad? Cómo se guarda y todo un documento. Si me salgo de GeoGebra, ya saben que puedo salirme, no guardar, y me puedo volver a meter y abrir el documento que ya abrí, ¿verdad? Por ejemplo, este queda aquí guardado en el escritorio. Miren, aquí lo tengo. Lo único que si lo quiero abrir directamente, creo que no me lo acepta. Entonces, me tengo que ir otra vez a GeoGebra, ¿verdad? Al icono de GeoGebra. Y ahí le doy a abrir y abro el documento, ¿verdad? Entonces, yo creo que no ha cambiado de una versión a otra, ¿verdad? Como les digo, las versiones se van actualizando, entonces a veces mejoran, a veces empeoran, a veces solo quedan igual. Es un curso introductorio, entonces no creo que haría mucho, ¿verdad? Lo único que GeoGebra sí es un documento, pero esta por lo menos está más rápida que la computadora anterior, se tardaba más en abrir, ¿verdad? Entonces voy a abrir el documento, abrir, y selecciono, le doy aquí clic en seleccionar y busco en el escritorio, ¿verdad? El documento que ya he creado, que se llama Física 6, documento auxiliar clase 11.01. Y GGB dijimos que de extensión. Ahí está.
ahorita pues no he empezado a dibujar, ¿verdad? Pero lo que voy a hacer es que voy a hacer un poquito más grande aquí para que me quede más espacio para el dibujo. Ahí está. Entonces, vean, en los espejos cóncavos, el radio de la curvatura, el centro de la curvatura está del lado real. En el lado virtual, ahí pues por hoy no lo voy a utilizar, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que lo que voy a hacer es que voy a poner el, ¿verdad? Con el cursor, con la manita, voy moviendo, digamos, el cursor de tal forma que puedo yo acomodar la escala, ¿verdad? El sistema de ejes coordenados. Entonces voy a colocarlo por aquí. Que el 0 me quede aquí más pegado hacia la izquierda para darle espacio a los positivos, porque yo creo que por hoy solo la parte positiva voy a utilizar, ¿verdad? Porque, como les dije, en los espejos cóncavos, la parte positiva es la que más se utiliza, porque es donde prácticamente se pone el centro de la curvatura. Muy bien. Entonces, retomando, ¿verdad? Vamos a repasar, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque así nos vamos acordando. Y si alguien, por ejemplo, hasta ahorita se pudo conectar, pues más o menos esto es lo que hemos visto, ¿verdad? Hemos explicado. Muy bien, entonces, como les dije, ¿verdad? Primero, estamos viendo continuación de espejos cóncavos. Hoy vamos a ver cómo se calcula la distancia focal. Y lo vamos a hacer, como les dije, con un ejemplo. Entonces, el ejemplo dice así. Considera un espejo cóncavo cuyo radio es 9 metros. Entonces, les dije que en los espejos cóncavos el radio es positivo, porque va del lado real. Entonces, en los espejos convexos, el radio como es negativo, porque va del lado virtual. Entonces, por hoy vamos a usar más que todo la parte positiva. Yo creo que solo la parte positiva es la que se va a usar por hoy, ¿verdad? La negativa, por hoy creo que no la vamos a usar. Entonces, el inciso que le llamé inciso 0 o introductorio, calculamos en teoría cuál debería ser la distancia focal. Y la semana pasada dedujimos que en teoría la distancia focal se calcula fácilmente dividiendo el radio, que son 9 metros positivos, entre 2. Y me da 4.5 metros. O sea, la fórmula al final es la misma que con los espejos convexos. Lo que cambia es que ahora el signo va a salir positivo. Entonces quiere decir que tanto el radio como la distancia focal son positivos, quedan del lado real. Entonces, vamos a suponer que tenemos un objeto sembrado o parado. En este caso puse una palmera 12 metros enfrente del espejo. Y vamos a dejar fija esa distancia de 12 metros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Me fui a GeoGebra y creé un documento auxiliar para esta clase. Entonces, como les dije, ¿verdad? En GeoGebra, hoy pues lo que voy a hacer es que voy a tratar, ¿verdad? Con mi cursor, ¿verdad? Con la manita esta que aparece ahí, puedo ir moviendo el plano cartesiano y voy a colocarlo de tal manera que el 0 me quede lo más pegado por aquí. Recuerden que esto puede aumentar o disminuir, ¿verdad? Entonces, lo voy a aumentar lo más que pueda para que el dibujo me quede la mayor cantidad, porque en los espejos, la desventaja que tienen los espejos cóncavos es que casi siempre la imagen se forma del lado real. Entonces, bueno, la imagen se puede formar de un lado o del otro, depende de las circunstancias. Hoy vamos a ver tal vez la circunstancia más sencilla. La circunstancia más fácil es cuando el objeto está más lejos que el centro de la curvatura. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer, porque los espejos cóncavos tienen ese grado de dificultad, que dependiendo dónde se coloque el objeto, si después del radio o antes del radio, o en el foco, o antes del foco, después del foco, o más lejos o más cerca, así es las características que va a tener la imagen. En los espejos convexos será más fácil, porque en los espejos convexos la imagen siempre se informaba del lado virtual, o sea, en el lado negativo, siempre la distancia imagen era más pequeña que la distancia objeto, y siempre la imagen es más chiquita que el objeto. Pero en los espejos cóncavos, eso depende de dónde coloque uno
el objeto. Por eso es que yo cuando explico esta parte de óptica, primero empiezo con espejos convexos, porque ahí es una sola fórmula para todos, pero en los cóncavos ya cambia un poco la situación. Entonces, lo primero que hago es colocar el vértice. Dijimos que el vértice lo coloco en, aquí ya me salió un error, que dice que JavaScript ocurrió un error, a ver si no se me, no sé, bueno, voy a ignorar ese error, ojalá que no me afecte después. Muy bien, entonces, como les dije, ¿qué es el vértice? El vértice es como decir la intersección de la cara o la superficie del espejo, que prácticamente es el eje Y prácticamente, con el nivel del suelo, que prácticamente es el eje X, ¿verdad? Entonces uno tradicionalmente le llama eje X al eje horizontal, que es, digamos, el nivel del suelo, y eje Y, pero en la intersección, el 0, 0 es el vértice, que yo le he llamado P, ¿verdad? Entonces me voy aquí arribita, en el menú principal de GeoGebra, donde están los puntos, y me voy a punto, y coloco el punto P en el 0, 0. Ya saben que le tengo que dar escape. Si no le doy escape, me van a empezar a salir puntos por doquier cada vez que yo involuntariamente apache el cursor, y eso no lo quiero. Yo solo quiero el punto P y le cambio nombre. Le doy clic derecho a esta A y le doy en renombrar, y en renombrar ya saben que pongo la P, ¿verdad? P mayúscula, y le doy OK o Enter. Entonces, este es el punto P, el vértice del espejo. Lo voy a colocar aquí de este lado, pero que aquí voy a empezar a dibujar y voy a empezar a hacer rayas aquí por todos lados, ¿verdad? Entonces uno, y ya les dije, ¿verdad? Que aquí al lado izquierdo van apareciendo los elementos del dibujo. El punto P, que es la intersección del eje X con el eje Y, y sus coordenadas son 0, 0. ¿Verdad? Entonces, eso hay que ir verificando. Los elementos que tienen que aparecer de este lado son los que pertenecen al dibujo. Si apacho un punto que no debe ir en el dibujo, que no es parte del dibujo, simplemente lo borro de aquí, ¿verdad? Le dan borrar o eliminar, que no es lo mismo eliminar que ocultar. Son dos cosas muy distintas, ¿verdad? Porque ya explicamos que ocultar significa taparlo, pero solo tapar, ¿verdad? Como que dice, cúbralo, pero no lo quite. Ahora, eliminar es tirarlo a la basura, ¿verdad? Y tirarlo, ya no lo quiero ni ver ni que aparezca. Muy bien. Entonces, ese es el primer punto, el vértice. Luego, veamos cuál es el centro de curvatura. La distancia del vértice al centro de curvatura es 9 metros, que están del lado positivo. Entonces, en los espejos cóncavos, el centro de curvatura está en este caso en 9 metros. Por eso les dije que en los espejos cóncavos, al menos por hoy, no voy a utilizar la parte negativa, la parte virtual. Hoy solo voy a utilizar la parte real. ¿Por qué? Entonces le doy clic aquí en puntos, en punto, y en el 9 le doy clic. Ahí está. Y escape, ¿verdad? Ya saben que cada vez que ¿cómo se llama? Que hago un punto, le tengo que dar escape, porque si no me siguen saliendo puntos cada vez que yo apache involuntariamente el cursor. Entonces, a este punto yo le he llamado C, renombrar y C mayúscula. Enter u OK, ¿verdad? Cualquiera de los dos. C es el centro de la curvatura del círculo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Dibujar el círculo. Concentro en C y teniendo a P como un punto en la circunferencia. Entonces, para eso ya saben que me voy aquí arriba, a donde están los círculos, y me voy a circunferencia, centro punto. Y le doy clic ahí. Le doy clic a la C y puedo hacer más grande o más chiquito el radio. Miren, el círculo. Entonces, lo voy a hacer de tal forma que llegue al punto P, y ahí en el punto P dijimos que le damos clic y escape, para que no me sigan saliendo rayas y todo por doquier. Entonces, si se dan cuenta, si ustedes mueven un poco el cursor, miren, aparece el círculo. Y por aquí, ellos al círculo le pusieron C minúscula a la circunferencia. Pero yo no le voy a poner C minúscula porque se me podría confundir con la C mayúscula. La C mayúscula la escogí como centro de la curvatura, el punto C.
Entonces, para que no se me confundan, a esta C minúscula, que es como ellos le llaman, a la circunferencia, entonces usted puede ir verificando en el lado izquierdo la lista de los elementos que hemos introducido. P es el vértice, que lo puse en el punto 00. C mayúscula, el centro de la curvatura, que es 9 metros enfrente, y 0 quiere decir ni arriba ni abajo, ¿verdad? Y la C minúscula es como le llaman a la circunferencia. Entonces le voy a cambiar nombre a esta C minúscula. Le voy a poner circ. Entonces le pongo renombrar y le voy a poner circ de circunferencia. Y le doy OK, ¿verdad? Entonces miren, aquí en el lado izquierdo me aparece el nombre, circ. Y hasta me aparece la ecuación de esa circunferencia. Pero neta, pues no me interesa tanto estudiar geometría analítica, ¿verdad? Eso pues, yo creo que en matemática 6 se estudia geometría analítica o cálculo superior. La cosa es que eso pues se lo dejamos a los cursos más avanzados de matemática, ¿verdad? Aquí nosotros en óptica geométrica más que todo es geometría elemental, euclidiana la que se utiliza. Si yo quiero ocultar la etiqueta, que no me aparezca en el dibujo esa palabra circ, le voy a dar clic y donde dice etiqueta visible, que hay un chequecito, le doy clic para que desaparezca el chequecito. Y vean, desaparece del dibujo el nombre del objeto, la etiqueta, circ, pero en la lista de elementos que he introducido sigue apareciendo. Quiere decir que no borré el nombre, solo lo oculté, ¿verdad? Entonces, ocultar es eso, es taparlo, tenerlo ahí escondidito, pero ahí está. Borrarlo es otra cosa. Borrarlo es eliminarlo. Eliminarlo es quitarlo del dibujo. Entonces, cuando uno a veces involuntariamente hace un dibujo, un elemento que no es, por ejemplo, pone un punto por aquí que no iba, ahí sí hay que borrarlo y desaparece de esta lista. Entonces, ahora, ¿qué más voy a hacer? En la circunferencia dijimos que voy a colocar 2 puntos cualesquiera. Un punto que a mí se me ocurrió llamarle P1, tal vez por aquí arribita, a una altura de 6 o 7, eso no importa, ¿verdad? Le voy a poner una altura de 6 y otro punto llamado P2, que lo voy a poner simétrico al otro, ¿verdad? Para que el dibujo no quede tan asimétrico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí arribita, a una altura de 6 en la circunferencia, le doy otra vez punto y señalo un punto cualquiera por ahí. Clic. Le doy escape. Y ese punto, por ejemplo, le voy a poner renombrar P1. Entonces, P, le dijimos que al menos en la versión de GeoGebra que yo tengo, para poner los subíndices, le tengo que dar Shift, guión, que quede guión bajo y el 1, para que el 1 me aparezca como subíndice. Y ahí me aparece, ¿ve? P1. Y abajo, simétrico a él, más o menos a una profundidad de 6 también, o sea, en menos 6, voy a poner otro punto, P2, que me van a servir para dibujar un arco de círculo. Entonces, por aquí más o menos. Escape, ¿verdad? Siempre yo tengo que dibujar un punto, le doy escape. Si no le doy escape, ya dije que lo que va a pasar es que me van a empezar a salir puntos por todos lados. Y aquí le doy clic y lo voy a renombrar. Y este sería P-2. Ahora, hay otras versiones. Me estaban diciendo que otras versiones en GeoGebra que no se pone así el subíndice. Pero ahí sí yo creo que van a tener que investigar qué otras formas se puede hacer, ¿verdad? Si en un caso extremo, ¿verdad? Alguien, por ejemplo, no le permite poner subíndices, pues aunque sea ponga el punto, aunque sea póngalo como punto, ¿verdad? Sí, aunque no sea subíndice, pero por lo menos póngale el 1, ¿verdad? Porque el problema es ese, ¿verdad? Que va a haber un momento en que vamos a tener un montón de puntos, ¿verdad? Es un caso extremo. Pero creo que la mayoría, pues sí, sí tienen para poner su índice, ¿verdad? Entonces, o si no, busquen también configuración, ¿verdad? Porque en configuración me imagino que se puede configurar de varias formas. Muy bien. Ahí está. Entonces, en un caso extremo, si no les permite escribir como su índice, pues aunque sea como
como número normal, ¿verdad? Es un caso muy extremo. Bueno, entonces ahora una ventaja que dijimos que tiene GeoGebra es que puedo disminuir el tamaño, como alejar, ¿verdad? Le doy clic aquí en esta lupa y voy como que alejando el dibujo. Cuando lo voy alejando, la imagen se mira más chiquita, miren. Pero el dibujo mantiene su forma y la escala. Lo que estoy haciendo es como decir, alejándome para ver todo el dibujo completo, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a repasar qué es lo que hemos hecho hasta ahorita. ¿Verdad? Voy a deshacer estas últimas órdenes. Entonces, cada vez que le doy clic aquí en deshacer, deshago las órdenes, ¿verdad? Muy bien. Ahí está. Entonces, repasando, ¿verdad? ¿Qué es lo que hice? Vamos a repasar, ¿verdad? ¿Qué es lo que hicimos? Y así como yo lo voy haciendo, así van a hacer ustedes la tarea que se va a dejar hoy. Entonces, lo que hicimos es esto, ¿verdad? Vine y lo que estábamos haciendo es calculando la distancia focal de un espejo cóncavo, donde el radio era 9 metros. Entonces dijimos que los espejos cóncavos el radio es positivo. Entonces usted divide 9 metros entre 2 y le da 4.5 positivo. Y nos dicen que el objeto está 12 metros enfrente del espejo. Entonces, ¿qué hice? Abrí un documento en GeoGebra y traté la manera que este menú que va aquí al lado, el listado que va al lado izquierdo, lo hice más estrecho para darle más espacio al dibujo. Entonces, ¿qué es lo que pongo en el punto 00? El vértice. Entonces ahí le doy clic, punto, y el vértice que le llamo P, ¿verdad? Entonces, renombrar P, enter, ¿verdad? El centro de curvatura es 9. En este caso es positivo. Entonces le doy clic y le doy en 9, el escape. En el centro de curvatura le pongo C, ¿verdad? Y luego dibujo el círculo. Para ello doy circunferencia, le doy clic en la C y puedo hacer más grande o más chiquito el círculo de tal manera que llegue a P y le doy clic ahí y escape. Y luego a la circunferencia le cambio nombre. Le voy a dar renombrar y le voy a llamar circ. ¿verdad? Y luego voy a ocultar el nombre, la etiqueta. Ahí está. Y después de eso dibujo dos puntos. Uno arriba en la circunferencia y otro abajo. Para poder determinar un arco de círculo. Entonces, aquí arribita le doy clic en puntos. Pass, escape. Y le pongo este punto P1. P-1. O como sea en la versión de GeoGebra que usted maneje, ¿verdad? Que posiblemente, como les dije, sea diferente, pero ahí sí que, eso ya dice que yo creo que es inquietud de cada quien, porque también en un momento que uno tiene que ponerse a investigar, ¿verdad? Cómo se usa GeoGebra, ver videos, qué versiones hay, hijo, que si no está actualizado, va a tener uno que actualizarse, un montón de variantes que pueden ser. Muy bien, ahí estamos, ¿verdad? Entonces, y puedo achiquitar la imagen, ¿eh? Para que se vea más. La puedo hacer más chiquita el dibujo, manteniendo la escala. Miren, la escala se mantiene. Lo que es que el dibujo, como quien dice, me alejé, ¿verdad? Para tener una panorámica. O lo puedo hacer más, acercarme más, como en Google Earth, ¿verdad? Más o menos. O en, ¿cómo se llama? Waze y todos esos programas que hay ahora, ¿verdad? Que uno puede alejarse de la Tierra y ver toda la panorámica o acercarse a ella y ver más detalles. Dice que según la necesidad. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Voy a ocultar la circunferencia. Recuerden que no la voy a borrar, solo la voy a ocultar. Entonces, para eso, en cualquier punto de la circunferencia le doy clic y donde dice objeto visible, tiene un chequecito. Si le doy clic ahí, prácticamente desaparece el chequecito y se ocultó la circunferencia. Pero si se dan cuenta, la circunferencia la oculté, no la borré, porque aquí aparece todavía. Miren, circunferencia CP
la ecuación de la circunferencia que no me interesa por ahorita y aparece el circulito que ya tiene a la par, aparece vacío. Eso significa que está oculto, ¿verdad? Como les dije, no es lo mismo ocultar que borrar. Borrar, cuando uno borra o elimina, de una vez desaparece de esta lista. Muy bien. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a dibujar un arco de círculo desde P1 hasta P2. Entonces, para eso, voy a hacer un poco más chiquita la imagen para poder ver. Me voy aquí, clic en donde están los círculos y me voy a donde dice arco de circunferencia. Y le doy clic en C y clic en P1. Y ya con eso después, miren, él mismo me va guiando hasta llegar a P2. Y ahí le doy clic. Y le doy escape para que ya no siga dibujando. Entonces, ahí dibujó el arco de la circunferencia. Este punto P lo voy a poner por aquí. Entonces, vean, ahí dibujé el arco de la circunferencia. Entonces, repitiendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hice? Me fui aquí, a donde están los círculos y circunferencias. Me fui a arco de circunferencia. Le di clic en la C, que es el centro de curvatura, y clic en cualquiera de los dos puntos. Pero este programa los círculos siempre me los hace en contra de las agujas del reloj, ¿verdad? Le doy clic y escape. Si usted le da al revés, le da primero C y después P2 y le da C y P2 primero, la circunferencia se la va a sacar, pero del otro lado. Va a ir a dar la gran vuelta y regresar a P1. Entonces, ese arco de círculo no es el que yo quiero. El que yo quiero es el que va de P1 en contra de las agujas del reloj y llega a P2. ¿Verdad? O sea que como que este GeoGebra está ya programado, predispuesto digamos, para que los arcos me los dibuje en contra de las agujas del reloj. Entonces, por eso es que yo primero puse P1, el que va en este punto, y P2, porque ahora la curvatura es así. Y ellos le ponen al arco de circunferencia C, si se dan cuenta, ese es el nombre, pero yo le voy a poner ESP, de espejo. Le doy clic en renombrar y en lugar de C le voy a poner ESP, ¿verdad? Bueno, no, esa no es mi circunferencia, es arco de círculo. Voy a deshacer esta última orden. Ya saben. Entonces, vean, como les digo, primero, ¿qué hice? Puse por aquí un punto P1 y P2, ¿verdad? Bueno, voy a regresar. Ahí estamos. Bueno, ahí estábamos, ¿verdad? Entonces, primero teníamos, voy a hacer más chiquito el dibujo para ver, ahí está. Tal vez voy a hacer más grande el campo visual, ¿verdad? Ahí está. Tenía yo mi circunferencia. Entonces, como les dije, lo primero que hice es ocultar la circunferencia. Le di clic ahí y le di objeto visible para que se oculte. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Voy a dibujar el arco de círculo. Lo voy a dibujar desde P1 hasta P2. Entonces, ¿qué hago? Me voy aquí al menú principal de GeoGebra y en esta parte de aquí le doy clic en donde están los círculos y circunferencias. Miren, todas estas opciones y me voy a la que se llama arco de circunferencia y le doy clic ahí. ¿Y qué hago después? Para dibujar el arco le doy clic en la C, que es el centro de la curvatura, y clic en P1. Y a partir de ahí, GeoGebra automáticamente me va guiando. En lugar de que yo la guíe a ella me guía a mí. Miren, cuando voy arrastrando el cursor, no importa, ¿verdad? Despacito, para abajo un poquito, llega hasta P2, ¿verdad? Entonces, desde P1 voy como que arrastrando el cursor y ella me va guiando. Y en P2 le doy clic y después le doy escape, ¿verdad? Y a esta circunferencia ellos le llaman C, pero yo la voy a renombrar, le voy a poner S. Enter, ¿verdad? Espejo. Porque es como decir la cara del espejo, ¿verdad? La superficie. Estamos, ¿verdad? Está fácil. Ahora lo que sí voy a hacer es recargar
computadora, porque el problema que tiene esta computadora, ya me di cuenta que cuando ya tiene poca carga, se me apaga hasta el internet y entonces y empieza a fallar, ¿verdad? Muy bien, estamos ahí, ¿verdad? No sé si habrá alguna otra preguntita. Ustedes ya saben, cualquier preguntita me preguntan, ¿verdad? Es Carla Ramírez. Buenos días, Sergio. ¿Puede repetir? Bueno, ya lo explicamos, ¿verdad? Estamos bien ahí. Entonces, lo que hice ahí es solo el arco de circunferencia. Muy bien. Solo voy a recargar mi compu que se me está. Ya saben que si se me interrumpe la señal de internet, pues nos volvemos a reconectar. Y si no pudiera, pues tal vez grabo después yo, aunque sea solito, como dice con los de astronomía, que tuve que grabar la clase, ¿verdad? Y después se la mandé al auxiliar y la subí al claro para no perder mucho tiempo. Bueno, excelente. Ya saben que cualquier preguntita que tengan, me pueden escribir ahí en el chat, ¿verdad? O preguntarme. Porque a veces el problema que tenemos es que tenemos que aprender a usar los paquetes de la computadora porque no es lo mismo dar clases presenciales que clases virtuales. Si fuéramos clases virtuales, presenciales, en el pizarrón o en carteles o donde sea, estuviéramos haciendo estos dibujos con transportador, regla. Entonces ya más sería curso de dibujo técnico, porque al final la óptica geométrica es casi que dibujo técnico, ¿verdad? Porque es la forma correcta en que se debe enseñar, no nada más la fórmula es esta y por qué, saber, ¿verdad? Y el libro dice nada, me interesa por qué es que los libros ponen esas fórmulas. Si usted es capaz de explicar por qué funciona tal cosa, es que usted sí sabe física. Solo resolver un problema, meter datos a la calculadora, eso es matemática, no es física, ¿verdad? Es más, ni siquiera es matemática, es apachar teclas en una calculadora y ni siquiera es matemática eso. Muy bien, es prematemática, diría yo, ¿verdad? Muy bien, entonces, ahora lo que voy a hacer es que este punto P1 y el P2 los voy a ocultar, porque realmente esos dos puntos no me interesan. Le puedo dar ocultar objeto visible, porque realmente estos dos puntos no son parte del dibujo, solo me sirven para construir el dibujo, pero una vez los he utilizado, los oculto. Ya vean. Entonces vean que esos puntos P1 y P2, la circunferencia están ocultos. Entonces no los borré, solo los oculté. Si usted los quiere borrar, entonces ya le da a borrar, que es otra cosa. Si usted quiere que vuelvan a aparecer, le da clic aquí. ¿Verdad? Bueno, esa es la profesora Elizabeth, que si pueden hacer favorcito de activar su cámara. Si usted quisiera que esos puntos volvieran a aparecer en el dibujo, les da clic aquí, ¿ve? Igual que la circunferencia. Pero como no quiero que aparezca, les doy clic aquí. Entonces, hay varias formas en que se pueden ocultar y ahí sí que desocultar, ¿verdad? O reaparecer. En el listado, miren, cada vez que dan clic, aparece o desaparece. El punto P1 aparece y desaparece. P2 aparece y desaparece. Entonces los voy a desaparecer. Bien, entonces con eso ya tenemos dibujada la superficie del espejo. Por eso es que este arco, recuerden que esta no es semicircunferencia, es un arco. Semicircunferencia si hubiera sido la mitad de la circunferencia, ¿verdad? Desde aquí hasta acá, pero solo estamos interesados en un pequeño arco, que sea ni muy grande ni muy chiquito, ¿verdad? Eso depende también del radio, el tamaño del dibujo, etc. Muy bien. Voy a hacer un poco más grande otra vez la imagen. Ahí estamos. La voy a dejar del tamaño original. La escala, digamos, original es esta, ¿verdad? Cuando los números van de uno en uno, 0, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Que a veces hay que usar escala más pequeña, a veces más grande, dependiendo de las necesidades, pero lo voy a dejar así en escala, digamos, el dibujo normal, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Localizar el objeto. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, el objeto lo voy a colocar 12 metros enfrente del espejo.
¿Qué significa eso? Que la distancia objeto aquí está en 12. Entonces, le doy otra vez aquí arribita en puntos, punto, y en 12 le doy clic. Escape, ¿verdad? Y a este punto le voy a poner L. Renombrar L mayúscula. Enter. Entonces, el punto L es el pie del objeto. ¿Verdad? El objeto es una palmera, sería la base de la palmera, la raíz de la palmera. Y la altura del objeto, vamos a hacer, si da tiempo, varios incisos. Pero el inciso 1, cuando la altura del objeto es 4 metros. Quiere decir que a una altura de 4 metros voy a poner el punto que le he llamado A. Clic, escape. A este sí le llamo A, ¿verdad? Entonces quiere decir que la palmera está sembrada en el punto L y su cima o su punto más alto está en el punto A. Entonces vean, la distancia que hay de P hacia C es el radio, ¿verdad? El radio de la curvatura, el radio del ¿cómo se llama? Del espejo. Y la distancia que hay desde P hasta L, hasta la base del objeto, es la distancia objeto. Entonces lo que va a hacer es que me voy a ir a segmentos aquí, el tercer icono donde están rectas, segmentos, y voy a poner segmento, y voy a dibujar un segmento que va desde P hasta L. Escape. Si no le damos escape, cada vez que le haga clic me van a salir rayas y segmentos por todos lados. Entonces, la distancia desde P hasta L es la distancia imagen. Aquí ellos le pusieron de nombre F, pero le voy a cambiar nombre. Lo voy a renombrar y ponerle D minúscula. Ok. Entonces, D minúscula representa la distancia imagen. Es la nomenclatura que escogí yo para distancia imagen. Y la altura del objeto es la distancia de L hacia A. Entonces voy a darle segmento y un segmento desde L hacia A. Y le doy escape. Si no le da usted escape, aquí le van a, híjole, ya moví el punto A. Eso hay que tener cuidado también, que uno a veces involuntariamente mueve los puntos, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, aquí en el punto A estoy bien, ¿verdad? La distancia de 12 metros y la altura es 4. Entonces, si usted mueve el punto A involuntariamente, se le va a deformar el dibujo. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Ahora, esa es la profesora Elizabeth, que ya pueden desactivar su cámara, ¿verdad? Entonces, cualquier problemita que tengan de la cámara y todo, pues, ahí sí que Elizabeth es la experta en el equipo, ¿verdad? Ella sabe todo, ¿verdad? Ella sabe todo, ¿no? De usar las cámaras y esto y el otro. ¿Verdad? Cámaras, acción, como cuando filman una película, ¿verdad? Los actores son los que están ahí haciendo en la pantalla y saliendo todo, pero atrás hay camarógrafos, gente que está encargándose de todo, etcétera. Muy bien. Entonces, a la altura esta le voy a poner H. Le dan renombrar y le dan H. Ok. Bueno. Entonces, ahorita lo que me interesa por hoy es solo dibujar la distancia focal, ¿verdad? Entonces voy a procurar la manera de no confundirlos metiendo tanta información, porque el problema es que la otra semana le voy a agregar más rayas y líneas y todo a este esquema y se nos va a complicar mucho. Ese es el gran problema que hay en óptica geométrica, que hay un momento en el cual tiene uno un montón de rayas y líneas y, híjole, un montón de cosas que después se confunden. Pero para eso es que vamos a ir por partes, ¿verdad? Entonces, vean, para poder localizar la distancia focal tengo que hacer lo siguiente. Voy a dibujar un rayo que salga del punto A paralelo o casi paralelo a la normal. ¿La normal quién es? La normal es como decir el suelo. La línea, el eje X prácticamente. Entonces, si quieren, le podemos poner nombre, ¿verdad? Para ir identificando. Entonces, para insertar un letrero, me voy aquí donde dice A igual a 2, donde dice deslizador, texto, imagen, botón, casilla, etcétera, y me voy a texto. Y le doy clic en algún lado.
Y ahí en texto voy a poner norm, de normal. O normal si quiero, ¿verdad? Si quiero para solo la abreviatura norm, para no recargar mucho el dibujo. Ok. Para que no le siga saliendo ese texto, una de las cosas que puede hacer es darle escape, o bien, si no le funciona eso, irse otra vez a cursor, y donde dice mueve. Porque si no le hace así, cada vez que le dé clic involuntariamente, le va a volver a salir el cuadro de texto. Y eso es indeseable. Entonces, yo creo que en esta versión que tengo, hay que darle aquí en mueve y paz, ¿verdad? Entonces, la normal la puedo arrastrar y la coloco en el suelo prácticamente, ¿verdad? Ahora, hoy no me interesa tanto la normal. Lo que me interesa es la distancia focal. Entonces, para eso, trazo un rayo incidente que salga de A hacia donde está la superficie curvada del espejo, que es por aquí, paralelo a la normal o casi paralelo, porque estos rayos que vamos a hacer se llaman rayos paraxiales. Paraxiales significa que van casi paralelos al eje, ¿verdad? Aunque no sean 100% paralelos, pero por lo menos son bastante parejos. Entonces le doy clic aquí arribita y le doy clic, ahora sí le voy a dar en vector. La diferencia entre segmento y vector es que en el segmento no aparecen puntas de flechas, como la línea que hice de P a L o de L a A. Ahí no hay punta de flecha. En cambio, cuando le doy vector, ahí sí sale punta de flecha. Entonces, le doy clic en la A, arrastro el cursor y donde se interseque con la superficie curvada del espejo, suelto y le doy escape. A este punto le he llamado K. Entonces lo voy a renombrar. Y le voy a poner K mayúscula. Ok, entonces lo que va a hacer es que va a procurar utilizar en todos los dibujos la misma nomenclatura, porque si cambio las letras me voy a confundir. Entonces, al punto de intersección de este rayo con la superficie del espejo le llamo K. Noten que en el caso de los espejos convexos, el punto K quedaba del otro lado, porque la curvatura del espejo convexo está del lado virtual. Entonces, el punto K llegaba como por aquí, ¿verdad? En la parte negativa. Pero en los espejos cóncavos queda en la parte positiva. Este rayo que dibujé es un rayo que le voy a llamar alterno incidente. Entonces le doy clic, renombrar, y le voy a poner ray alt in. O sea, rayo alterno incidente, ¿verdad? Porque el rayo incidente original es el que va de A a P, pero ahorita no lo voy a dibujar porque no recargar tanto el dibujo, ¿verdad? Entonces, solo voy a hacer, más que todo me interesa, como les dije, dibujar dónde se localiza la distancia focal. Ahí estamos. Ahora, ¿qué más voy a hacer? Voy a dibujar la normal de esta línea tangente en el punto K. Y noten una cosa, como el punto K con el radio, que es la línea que va de K hasta C, forma 90 grados con una tangente que pasa en K, entonces la línea que va desde K hasta C, que es prácticamente el radio del espejo, que va de C a K o K a C, entonces ahí voy a dibujar una línea. Entonces, para eso me voy aquí arribita, al donde están las líneas, y me voy a recta. Y en recta le doy clic en K y clic en C. Y le doy clic y escape. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que hice? Repasando, ¿verdad? ¿Qué es lo que hice? Hice un rayo desde A hacia acá y le puse K a este número. Y a ese rayo le puse rayo alterno incidente. Entonces voy a deshacer estas últimas órdenes y voy a repetir lo último que hice, por si alguien no se fijó bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hice? Me fui arribita, aquí a donde están rectas, segmentos, rectas, polígonos y vector, y me fui a vector. Y le di clic en la A, y luego una línea paralela hasta acá. Y entonces a este punto dijimos que le puse K, ¿verdad? Y lo voy a poner del otro lado. Y a la línea esta le cambié nombre, al vector, mejor dicho, le puse Ray Inc. o Ray Alt Inc., ¿verdad?
rayo alterno incidente, que es el que incide en el punto K. ¿Qué más vamos a hacer ahora? Una línea que pase entre K y C. Para eso me voy aquí arribita, a donde dice rectas, y me voy a recta. Y le doy clic en la K y clic en la C. Y le doy escape. ¿Cómo le voy a poner esta línea? Le voy a poner línea KC, ¿verdad? Entonces me voy aquí a donde está. Vean que ellos le ponen a esta línea F, ¿verdad? Así le llaman, pero yo no le quiero llamar F. Le voy a cambiar nombre. Le voy a dar clic a F y me voy a renombrar y le doy link KC o CK, ¿verdad? Que es lo mismo. Entonces, yo le voy a llamar línea KC. Si muevo un poco el plano, si se dan cuenta, las líneas son infinitas. Entonces, aquí es donde uno aplica todos los conceptos que uno sabe de geometría euclidiana. Un segmento es de longitud finita. Por ejemplo, un segmento es del punto P al punto L o del punto L al punto A. Entonces, en GeoGebra le llaman segmento a lo que es de longitud finita, que va de un punto, aquí empieza y aquí termina. El otro aquí empieza. En cambio, una línea pasa por dos puntos y se extiende infinitamente hacia un sentido y hacia el otro. Miren, esta línea KC se extiende para un lado y para el otro. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a ocultar nombre. Le doy clic y le doy etiqueta visible. Le quito el chequecito, le doy clic y vean que desaparece el nombre de la línea. Pero la línea ahí está, miren, link KC. O sea, la línea no la, ni siquiera la he borrado, ni siquiera la he ocultado. Lo que le oculté fue la etiqueta. La línea, en lugar de ocultarla, lo que voy a hacer es que la voy a poner como línea punteada. Entonces le doy clic en esa línea que hice y me voy a propiedades y me voy a donde dice estilo y donde está estilo de trazo. Y ahí busco línea punteada. Miren, ahí está. Entonces lo que hice es que le cambié el estilo a la línea. Pero la línea no está oculta, ni siquiera. Entonces, aquí ustedes pueden ver todos los elementos que voy haciendo. Si yo la quiero ocultar, le pueden dar clic aquí y se oculta. O clic y desoculta. Clic, clic, clic. Entonces la línea no la oculté. Lo que oculté fue su letrero, que le puse línea KC o línea CK, que es lo mismo. ¿Verdad? Entonces voy a repetir las últimas órdenes que di. Vamos a ver. Voy a deshacer esto último que hice. Ahí está. Voy a hacer las últimas órdenes. Ya, así como aquí hay un montón de órdenes, ¿verdad? De mover y todo. Entonces, esto son. Pero voy a regresar al punto en donde estaba ahí. Bueno, entonces imagínense, por ejemplo, que tenía mi punto C y mi punto K. Punto C y punto K. Entonces, ¿qué es lo que hice? Me fui a líneas en donde dice recta y le di clic en la K y luego la línea con cuidado la pongo en C y le doy clic ahí y le doy escape. A esta línea le cambio nombre. Me pongo en el nombre que le pusieron F, le doy clic y le doy renombrar y le puse línea CK o KC, que es lo mismo, ¿verdad? Ok. Oculto la etiqueta. Le doy etiqueta visible. Y luego la línea, me ubico en ella, le doy clic y le doy clic derecho en propiedades y donde dice estilo. Luego estilo trazo, le doy clic ahí y me voy a línea punteada. Miren, hay varias formas de ser punteado, más largo, más corto, cortísimo, etc. Entonces aparece línea punteada. Esta línea punteada es como una normal alterna. La normal a este punto K. Entonces por eso ahora me voy aquí a textos, le doy clic por aquí y le voy a poner a esa línea normal, normal alterna. Ok. Y me voy aquí a
a cursor, le doy clic otra vez en 9 para que no me sigan apareciendo esas letras, ¿verdad? Si usted no le da cursor ahí, cada vez que le dé clic involuntariamente, le va a aparecer otra vez el cuadro y eso no es deseable, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que esta es una normal alterna. La normal alterna en el caso de los espejos cóncavos pasa por el centro de la curvatura, ¿verdad? Pasa por el radio. ¿Y ahora qué más voy a hacer? Voy a medir el ángulo que va del punto A al punto K al punto C, ¿verdad? Entonces voy a medir este ángulo. Para eso me voy aquí. A ángulos, me voy a donde dice ángulo y le doy clic en A, le doy clic en K y le... Ah, no, perdón, es al revés. Al revés lo tenía que hacer. Voy a deshacer eso. Le doy clic en ángulos. Aquí donde dice ángulo, le doy clic en C, clic en K y clic en A. Ahí está. Y le doy escape para que me aparezca este ángulo. El ángulo de incidencia de este rayo alterno incidente con esta normal alterna, ¿verdad? Entonces voy a repetir estas últimas órdenes que di. Ahí está. Me fui a ángulos, donde dice ángulo, y le di clic en C, le di clic en K, y le di clic en A. Y escape. Si usted le da al revés, le da primero clic en A, en K y en C, le va a medir el otro ángulo, el que va desde el rayo este A, da la vuelta hasta allá y llega a la normal esta, alterna, ¿verdad? Y aquí me aparece, miren la medida del ángulo. Aproximadamente mide 26.44 grados. Esto pues es una aproximación, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es que le voy a... Ah, bueno, le hace la asistencia. Si alguien lo tiene, tal vez se lo envían al compañero, ¿verdad? Muy bien. Entonces vean, a este ángulo le he puesto beta, ¿verdad? Entonces ya saben que en renombrar me voy aquí a las... Aquí hay un tecladito abajo, miren, que es chiquitito, que casi no se mira. Y ahí aparece un teclado de máquina de escribir. Le dan en donde dice ABC y le dan donde están las letras griegas. Y le vamos a poner beta. Tenía que... Ahí está, ¿eh? Y pone la letra beta. Luego subíndice y NC, o sea, beta incidente, ¿verdad? Si por alguna razón no encuentra usted ese tecladito que aparece, ¿verdad? Recuerden, se van a renombrar. Si no apareciera, si usted le da ocultar, miren, generalmente es un tecladito que aparece por aquí. Yo creo que ya se me desapareció. Ah, no. No. Se me desapareció. La cosa es que si se les desaparece, aquí ve, reapareció. Ese es el problema, que el tecladito es esto chiquitito. Aunque sea, pongan la letra B, pues, B pequeña. Solo en un caso extremo, pero debería aparecer por aquí un tecladito y entonces aparece en el teclado numérico como que fuera calculadora, funciones, ABC, letras griegas, y ahí está alfa, sigma, delta, beta, que es la que yo quiero, y le dan clic. Y le ponen su índice inc de incidente. Entonces, el ángulo que se forma de incidencia del rayo AK con la normal alterna que va de K a C es de 26.44 grados. Entonces, ahora vamos a dibujar el rayo reflejado. ¿Cómo es el rayo reflejado? Pues el rayo reflejado iría de C, K y otro. Bueno, entonces lo que tengo que hacer es, bueno, el rayo reflejado sale de K formando un ángulo de 26.44 grados con esta normal alterna. Entonces, para poderlo dibujar, me voy aquí arribita, donde dice ángulo dada su amplitud. Y vean, voy a dibujar un ángulo de 26.44 grados, pero que salga para acá. Entonces le dan clic en la C y le dan clic en la K.
Y ahí ponen en donde dice ángulo 26.44 grados. Si usted le borra el símbolo de grados, esos son radianes. Pero ahorita no estoy usando radianes, nada que ver. Y ahora le tienen que dar en sentido horario, porque este ángulo no va en sentido antihorario, sino que en sentido horario. Entonces, en sentido horario, y le dan clic. Ahí está, ¿eh? Y le dan escape. Y reacomodan los datos, miren. Entonces, el ángulo de incidencia es 26.44 grados y el de reflexión es igual. Entonces, le cambian nombre. Renombrar. Ahí ponen la letra beta. Les dije, si en caso extremo no les apareciera el teclado y no hayan ni cómo hallarlo, pues aunque sea la letra B, ¿verdad? Aunque sea, pero lo ideal es usar letras griegas. Y este es R, F, X. O sea, reflejado, es como una abreviatura. Porque yo creo que en los subíndices, si uno escribe un nombre muy largo, creo que no se lo acepta. ¿Verdad? Entonces, por eso es que solo una medio abreviatura pongo. Entonces, quiere decir que el rayo reflejado va del punto K, sale por aquí y llega por acá, ¿verdad? Entonces, para eso voy a darle en donde dice vector, saco el vector del punto K y sigo, me voy guiando por donde está el ángulo. Esta vez. Y voy a llegar hasta la intersección con la normal. Le doy escape. Entonces, ¿qué es lo que hice? Lo último que hice. Voy a explicar las últimas órdenes, ¿verdad? Por si alguien, por ejemplo, ya se perdió. Vale. Ah, no. Aquí. Dibujé el ángulo desde C acá y que a ver a dónde va a salir. Entonces, para eso me fijo que el ángulo de incidencia es 26.44 grados. Entonces, ¿qué hice? Me fui aquí a donde están los ángulos y me fui a ángulo dada su amplitud y le di clic. Después le di clic en C, le di clic en K y aquí escribí 26.44. Dejándole el símbolo de grado. Y me fui en sentido horario. Escape. Y le doy escape. Y reacomodo los ángulos. Entonces, el ángulo de reflexión es 26.44 grados. Y le cambio nombre. Le pongo beta RFX. ¿Verdad que es reflexión? Entonces, le borro la letra alfa y busco en letras griegas la letra beta. Y le doy clic R, F, X. Y luego dibujo un vector, o sea, un rayo que salga del punto K y que se vaya por la orilla de este ángulo que acabo de reflejar, de dibujar, que es el ángulo de reflexión. Entonces le doy clic en vector, le doy clic en la K y voy sacando, moviendo el vector de tal forma que ahí está, que se vaya por la orilla de este ángulo. Y el punto de intersección esta le pongo foco. Este es el foco. Entonces, ¿qué es el foco? El punto de intersección de la normal con este rayo reflejado alterno. Entonces, ese rayo le voy a cambiar nombre. Le voy a poner ray alt RFX. O sea, rayo alterno reflejado. Entonces, vean, el ángulo que se forma del rayo alterno reflejado con la normal es el rayo reflejado alterno. Y este es, entonces vean, ahora lo que voy a hacer es que a este punto es el foco, pero el foco experimental. Es como me salió en el dibujo. Entonces, por eso es que le voy a dar clic, le voy a cambiar nombre y le voy a poner F mayúscula y subíndice X. O bueno, si quieren le voy a poner solo F, ¿verdad? Porque si le pongo muchas letras también se me recarga mucho el dibujo. Entonces, este foco
es como un foco experimental. Le voy a poner solo F en el dibujo, porque, como le digo, no le quiero poner muchas letras porque también se me cargaría mucho en el dibujo. Entonces, vean, la distancia que hay del punto del vértice hacia este foco experimental es lo que se llama distancia focal, en este caso experimental. Entonces, para eso le doy clic en segmento y dibujo un segmento desde P hasta F. Y si quieren le pueden cambiar color también, sería bueno, porque para que se note bien. Pero ahí le cambié color. Ahí lo que le cambié color a la recta esta. Ah, yo sé, esa línea no debería ir. Este punto sí. Ahí está. Ahí sabe qué hice. Este punto no tiene que ir aquí. Le doy escape. Cada vez que uno termina de hacer un segmento o algo, tiene que darle escape. Entonces, vean, la distancia del vértice hacia el foco es lo que se llama distancia focal. Entonces le doy clic aquí en segmento y dibujo un segmento desde P hasta F y le doy escape. Y a este le dejo el nombre F. Lo que le cambio es el problema es que como son dos segmentos sobrepuestos, segmento PF, miren, sobre la F la dejo, porque esta se llama F. Si quieren le voy a cambiar nombre, donde dice segmento F, segmento PF. Ahí es donde le tengo que cambiar nombre de color, ¿verdad? Si quieren, para que se note bien, lo voy a poner rojo, ahí está. Para que se note, porque la ventaja es que en GeoGebra usted le puede cambiar color a los dibujos, ¿verdad? Pero yo aquí le cambié color solo a este, que es la distancia de P a F. Entonces la distancia de P a F es la distancia focal. En la práctica, ¿dónde me quedó la distancia focal? En 9 metros. El problema es que aquí borré este ángulo. Yo creo que no lo borré, sino que lo oculté. No, nada que ver. Este elemento no tenía que ir aquí. Fíjate que aquí borré el ángulo que iba de C acá a F. Eso no tenía que borrar, ¿sabes por qué lo borré? Entonces, voy a regresar las órdenes. Vamos a ver. Ahí estamos. Voy a... Ahí está, ¿eh? Ahí me voy a quedar. Ahí retomé el ángulo, ¿verdad? Que lo borré y saber por qué, ¿verdad? Como me puse a hacer otras cosas, lo borré. Entonces, el segmento de PAF, creo que lo borré, ¿verdad? Entonces, lo que va a hacer es volver a dibujarlo. Entonces, para eso le doy clic aquí en segmento, clic en P y clic en F y escape. Sí, pero lo que pasa es que no le di escape. Y a partir de ahí en la F, me coloco en la F chiquita. La puedo mover un poquito en la F. Y le doy clic a esa F minúscula. Y me voy a propiedades, me voy a color y le cambio color a ese segmento. Ahí está, ¿ven? Por ejemplo, rojo, para que se note. Escape, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ese segmento que dibujé con rojo, que va desde P hasta F, que sí se llama F, hoy sí GeoGebra me adivinó porque me puso el nombre que quería. Es la distancia focal. Entonces, si se dan cuenta, la distancia focal es 4 metros. En la práctica, en teoría, ¿cuánto tenía que ser? Miren, en teoría es 4.5 metros. ¿Qué significa eso? Que hay un pequeño error entre lo teórico y lo práctico, pero eso es lo que nos permite hacer el dibujo. Por eso es bueno hacer los dibujos, no solo lo que los libros le cuentan a uno.
Porque resulta que la distancia focal teórica varía un poquito respecto a la distancia focal práctica. Esta F es la distancia focal práctica, por así decirlo, o experimental, lo que usted ha comprobado haciendo experimentos. En teoría, este punto focal debería estar entre 4 y 5, en 4.5, pero en la práctica está un poquito desviado. Porque acuérdense, la fórmula que nosotros ponemos aquí es solo una aproximación, ¿verdad? Y eso lo explicamos la semana pasada, que a veces hacemos aproximaciones. Por eso es que no les va a coincidir exactamente la distancia focal teórica con la práctica. Hay un pequeño error. Vean que la ventaja es que el error no es muy grande, es apenas 0.5 metros. No es tan grande. Ahora bien, el error puede crecer cuando la altura del objeto aumenta. Si el objeto lo hubiera hecho un poco más alto, esta distancia focal hubiera quedado un poco más desviada y más separada de la distancia teórica, ¿verdad? Del 4.5. Si yo el dibujo, el punto A lo pongo un poco más bajo, la distancia, el error se va a ir reduciendo porque la distancia focal se va a ir acercando al valor teórico, ¿verdad? Entonces, por eso es que, como les digo, es bueno comprobar las cosas experimentalmente. No solo porque el libro dice tal cosa, sino que uno tiene que experimentar, ¿verdad? Aquí yo lo que le recomiendo es que usted pueda disminuir, digamos, aumentar el tamaño del campo visual, ¿verdad? Tal vez porque si le dejo mucho espacio a esta lista, no se mira nada, ¿verdad? Entonces lo que va a hacer es que voy a aumentar el campo visual para ver la mayor cantidad de elementos posible. Aquí creo que ya tengo todos los elementos que necesito, ¿verdad? Bien acomodados y bien claros. Entonces, el objetivo de la clase de hoy era ese, que usted aprenda a localizar la distancia focal en la práctica y la compare con lo que dice la teoría. Y se dé cuenta que no necesariamente, no coinciden exactamente, pero por lo menos no estamos tan lejos, pues, o sea, de 4 a 4.5, pues el errorcito es chiquito, ¿verdad? No es un tremendo error de miles de unidades o cientos, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Lo que usted está viendo aquí es como decir lo práctico y lo que usted está viendo aquí, lo que calculó es lo teórico, ¿verdad? Bueno, ahorita ya no da tiempo para explicar, pero lo que vamos a hacer, lo que les voy a explicar la semana entrante, es que voy a explicar y qué pasa cuando la altura va aumentando, disminuyendo, etcétera, ¿verdad? Si la altura va aumentando, lo que va a ir pasando es que el foco este se va a ir corriendo para acá y se va a ir alejando del 4.5, que es lo teórico. Si la altura va disminuyendo, este punto se va acercando a 4.5. ¿verdad? Entonces, pues que la mayoría de los libros ponen la situación ideal donde la altura es una hormiguita de 1 milímetro y la distancia es de 12 metros, ¿verdad? Pero en la práctica, imagínense, ¿quién va a ver una hormiguita de 1 milímetro de alto comparada con una distancia de 12 metros? Pero así sucede, ¿verdad? Pero eso creo que lo vamos a hacer la otra semana, porque ahorita lo que más me interesa es que ustedes aprendan a hacer este dibujo tal y como lo dejé yo ahorita. Entonces lo que va a hacer es que voy a grabar este dibujo tal y como lo tengo. Le voy a dar otra vez guardar. La desventaja de GeoGebra es que uno le tiene que volver a poner el mismo nombre. Y le doy otra vez continuar sin identificarse. Y le voy a poner el mismo nombre. Física 6, documento auxiliar clase 11.01 y le doy guardar. Y me va a decir, y lo voy a guardar en el escritorio. Y cuando le doy guardar, me va a decir, mire, ya existe un documento que se llama así, ¿quiere reemplazarlo? Sí, ¿verdad? Porque eso es lo malo de GeoGebra, que uno, cada vez que uno tiene que hacer el dibujo, tiene que reemplazar el documento, pues, o sea, como quien dice, destruir lo que estaba y lo reemplaza por este nuevo. Ahí está guardado. Entonces, si cierro aquí el documento y todo, lo puedo volver a abrir y me aparece lo que tenía dibujado.
equivocado, ¿verdad? Por ejemplo, le doy cerrar, le doy no guardar, y ahí cerré el documento en GeoGebra. Si lo quiero volver a abrir, le doy otra vez en GeoGebra, clic. Y hay que esperar un poquito, porque a veces es lento, ¿verdad? Que GeoGebra es un paquete muy cargado, entonces sí, si la computadora es algo viejita, también se lentea mucho. Y esta computadora es un poco más nueva que la que tenía la semana pasada, que la semana pasada era lentísima, ¿verdad? Que es la gran desventaja. Y las nuevas versiones de GeoGebra cada vez las van actualizando. Va a haber un momento en que ya las computadoras viejitas no las van a aceptar, entonces va a tener que comprar computadora nueva, pero así es, ¿verdad? Y voy a abrir el documento que guardé ahorita. Abrir. Y ese lo puse en el escritorio. Y ahí lo tengo, ¿eh? Física 6, documento auxiliar, clase 11.01. Le doy clic. Y ahí está, ¿verdad? El documento. Tal como lo guardé. Entonces, yo lo que les aconsejo es que el dibujo traten de colocar el 0 lo más pegado al lado izquierdo y dejar el espacio lo más que se pueda a los positivos. ¿Verdad? Porque los negativos, hoy solo voy a usar la parte real. Entonces, la ventaja es que usted puede acomodar el dibujo, etcétera. Y tratar de centrar lo que se vea la mayor cantidad de elementos posibles. Ahí creo que tengo todos los elementos importantes. Y entonces le doy exportar imagen. Me voy aquí, me voy a donde dice exportar imagen y le doy descargar para que ya me lo copie con mi imagen. Y otra vez me voy al escritorio. Y ahí en el escritorio le voy a poner a la imagen dibujo, física 6, coma, documento auxiliar, clase 11.01. Entonces le puse dibujo y de ahí le puse todo el nombre del documento, ¿verdad? Para indicar que esto lo voy a exportar como imagen. Ahí está. Y ahora ya puedo cerrar. No guardar, porque ya lo guardé. Entonces, si lo quiero copiar y pegar en Word, que es lo que ustedes van a hacer en la tarea, se van donde dice aquí, yo lo puse en el escritorio, dibujo, física 6, documento auxiliar 11, clase 11 punto, tipo de archivo este es un dibujo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? PGJ, no sé cómo se llama, ¿verdad? Le doy clic. Sí, pero buenos días, una pregunta, disculpe. Dígame. Sí, fíjese que tengo una pequeña situación aquí cuando hago el círculo y suelto el círculo en el punto de origen. Fíjese que siempre me aparece la A ahí y no hay cómo borrarla. Vamos a ver. Vamos a abrir un documento vamos a abrir un documento en GeoGebra. Bien, entonces, por ejemplo, usted tiene un círculo, ¿verdad? Digamos que le doy punto. Le doy escape, ¿verdad? Y a este punto A usted le tiene que dar clic derecho y cambiarle nombre. Y le pone P, ¿verdad? Ahí estamos. Va. Luego el centro de curvatura está en 9. Entonces ahí le tiene que dar clic en punto en 9, escape. Y le da clic derecho, le pone renombrar y le da C, mayúscula. Y para hacer el círculo, ¿qué tiene que hacer? Le da clic aquí, en donde dice circunferencia, y le da clic en C, y luego en A, y en P, y le da escape. ¿Verdad? Le tiene que dar escape
cuando termina de hacer un dibujo. Porque si no le empieza, ahí estamos, ¿verdad? Sí lo hizo, ¿verdad? ¿Sí? Ah, gracias. Y después para cambiarle nombre a la circunferencia le da clic aquí en esta C que aparece y le da en renombrar y le pone circo, ¿verdad? Enter. Y le da escape. O sea, siempre que termine de hacer un dibujo, le tiene que dar escape. Porque si no le da escape, imagínense que usted viene y hace un punto por aquí y no le da escape, cada vez que no le da escape, híjole, involuntariamente va a apachar el cursor, ¿qué va a pasar? Que le van a aparecer puntos y puntos y puntos y puntos. Entonces, si ya no quiere que le salgan puntos, le tiene que dar escape, ¿verdad? C que están generalmente al lado, ¿qué? Superior, ¿verdad? Superior derecho del teclado. ¿Verdad? Entonces, vean, tiene que darle punto y ya no quiere que le aparezca, le da escape. Otra forma que también le puede dar es así, miren, imagínense que hizo un punto, ¿verdad? Paz. Ya no quiere que le aparezca la A, si no le da escape, también se puede ir otra vez a donde está la tecla de la flecha esta, y le da clic, y donde dice mueve, para que ya no le sigan apareciendo puntos, ¿verdad? Entonces son dos formas diferentes, ¿verdad? Estamos, ¿verdad? Entonces este documento, pues, te voy a dar no guardar. Muy bien. Entonces, como les iba diciendo, aquí copié y pegué el dibujo con mi imagen. Entonces le doy clic derecho, le doy copiar y me voy a mi documento en Word. Y en el espacio destinado le doy pegar. Y me lo pega con mi imagen. Le tengo que dar clic derecho y le tengo que dar donde dice ajustar texto cuadrado y clic otra vez derecho, ajustar texto estrecho para que me lo pueda mover, porque si no le doy ajustar texto cuadrado y estrecho, no se va a poder mover, ¿verdad? Y se va a quedar ahí como parado el dibujo, estorbando. Yo lo que quiero es tener libertad para subirlo, bajarlo, hacerlo más chiquito, más grande, más alto, más ancho, ¿verdad? Puedo hacerlo más ancho, por ejemplo, ¿verdad? Puedo hacerlo más estrecho, porque está pegado con mi imagen, ¿verdad? Entonces lo último que voy a hacer, ¿qué es? Es copiar y pegar el objeto. El objeto nada más, porque ahorita no hemos dibujado. Entonces el objeto es esta palmera. Le doy clic, le doy copiar y lo voy a pegar sobre el dibujo. Yo creo que, vean si en GeoGebra se puede también copiar y pegar el dibujo, pero yo no he visto cómo, pero si lo pueden hacer aquí, pues está bien. Ahí está. Entonces, el objeto está prácticamente sembrado en el punto L y su cima es el punto A. ¿Verdad? Es la palmera, o árbol, o torre, o persona, ¿verdad? Y voy a poner aquí continuará, porque la otra semana voy a explicar más otras cositas. ¿Qué pasa cuando empezamos a cambiar la altura del objeto? Pero ahorita lo que quería es que por lo menos aprendan ustedes a dibujar el rayo, ¿verdad? Una parte. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a enviar a la imagen de arriba. Ah, bueno, la imagen esta, ¿quieren ver? Ah, bueno, esta es la... Bueno, primero la voy a borrar, ¿verdad? Voy a borrar todo, va. Ya saben. Aquí ya guardé mi documento como dibujo, ¿verdad? Como imagen, como texto. Entonces, en donde dice dibujo, física 6, documento auxiliar, le doy clic derecho, le doy copiar y lo pego en Word como una imagen. Le doy simplemente pegar. Ahí está. Le doy clic y le doy clic derecho y donde dice ajustar texto, cuadrado y ajustar texto, estrecho. ¿Verdad? Ya con eso ya puedo mover el objeto, lo puedo ensanchar, hacer más estrecho, un montón de cosas. Y ahora lo que voy a hacer es que al dibujo de arriba, la palmera esta que hace las dos dibujadas, le doy clic derecho, le doy copiar, me salgo de ahí y sobre el dibujo este le doy pegar. Y la puedo ubicar, miren. Aquí la puedo estirar,
mover, la puedo rotar y todo, pero la voy a dejar de pie, ¿verdad? Ahí está. El problema es que como está pegada con mi imagen, si muevo el diagrama de rayos, tengo que mover también el dibujo. Ahí está. Ahí está. Y grabo. Y les puse aquí continuará, ¿verdad? Como que dice la otra semana, vamos a... Ahí estamos, ¿verdad? Entonces lo que va a hacer es que voy a enviarle ahorita a Elizabeth este documento. Le voy a enviar 3 documentos. Primero, este documento en Word, que es la continuación de espejos cóncavos, distancia focal. Prácticamente es el ejercicio, ¿verdad? Ahí está. Y también le voy a enviar el documento que hice en GeoGebra. Ahora, el dibujo, eso no, porque el dibujo es solo que ustedes le den exportar imagen y los contenidos peguen, ¿verdad? Y lo otro que le voy a enviar es la tarea siguiente, que es prácticamente hacer algo parecido a este dibujo, ¿verdad? Vamos a ver cómo le puse. Tarea, bueno, le puse Física 6, 2021 S2, tarea 10, 11, 10 y 11, ¿verdad? Porque prácticamente abarca lo que expliqué la semana pasada y lo que expliqué hoy, por eso le puse tarea 10 y 11. Entonces prácticamente es hacer lo mismo que yo hice, ¿verdad? Entonces las instrucciones de la tarea son fáciles, dice, tarea 10 y 11, distancia focal de un espejo cóncavo. Entonces les puse la fecha de entrega, sería dentro de 15 días, porque así le da tiempo a Elizabeth a calificar las tareas que entregan hoy. Acuérdense que hoy entregan una tarea, entonces, y las tareas, imagínense, son como 90 alumnos, entonces hay que darle tiempo a Elizabeth para que califique 90 tareas, ¿verdad? Y ella me va a decir cómo va con la calificada también, ¿verdad? Yo creo que dentro de 15 días es 25 de septiembre, ¿sí? Pues, entonces para dentro de 15 días. Entonces, nos dicen, considere un espejo cuyo radio es, pongámosle 10 metros. Y empezamos calculando la distancia focal teórica, ¿verdad? Así como, entonces en este espacio calculan la distancia focal según la teoría. Y vamos a suponer que tenemos un objeto a una distancia de 14 metros, pongamos, ¿verdad? O mejor 13 metros, para que no sea muy grande. Porque si es muy grande el dibujo, se les va a salir del cuadro y también está fregado. Entonces, suponemos que a una distancia de 13 metros frente al espejo se sembrada la palmera. Y aquí les pongo la palmera. Entonces, en todos los incisos que vamos a hacer, bueno, realmente solo es un inciso, ¿verdad? En el inciso I, que es el único que van a hacer, porque dice, para este inciso creamos un documento en GeoGebra al cual le llamaremos Física 6, documento auxiliar, tarea 10 y 11. Y supongamos, por ejemplo, que la altura del objeto es 5 metros, ¿verdad? Entonces lo que van a hacer es que en un documento de GeoGebra, que así le van a poner Física 6, documento auxiliar, tarea 10 y 11, van a hacer el dibujo y lo van a copiar y pegar aquí en este espacio. Y le ponen ahí la palmera encima, ¿verdad? Y al terminar, pasen este documento a PDF y lo... y lo sube al Classroom, ¿verdad? Así como lo hemos hecho. Entonces aquí en el espacio copian y pegan la imagen, ¿verdad? El dibujo. Y le ponen la palmera ahí, o árbol, o no sé qué sea el dibujo, ¿verdad? Lo que pasa es que es un dibujo. Entonces, hoy sería solo el inciso 1. Y el otro sábado vamos a ver, voy a más o menos explicar otros incisos, qué pasa si el dibujo lo hago más alto, más bajo, más todo, ¿verdad? Pero ahorita con un inciso que hagan, pues, suficiente, ¿verdad? Muy bien, entonces le voy a enviar a Elizabeth estos 3 documentos. El documento que expliqué en Word, su documento auxiliar en GeoGebra y las instrucciones de esta tarea, ¿verdad?
que se entregue entre 15 días. Y el otro sábado, al empezar la clase, si hay algunas dudas del dibujo y todo, me preguntan y podemos explicar sobre el dibujo, ¿verdad? Por lo menos de la parte que hemos hecho hasta ahorita. Y el otro sábado les sigo explicando más cosas, ¿verdad? Porque hay un montón de cosas. Y es bastante lo que hay que explicar. Bien, entonces voy a meterme a mi correo y le voy a enviar a Elizabeth de una vez estas 3 cosas, ¿verdad? Bien. Bien, entonces a Elizabeth le envío documentos de física 6 de 7 a 9 de hoy sábado, ¿verdad? 11 de... Bien. Entonces, los 3 documentos que le voy a enviar, primero, el documento en Word que le llamo clase 11. Número 2, el documento auxiliar en GeoGebra. Para la clase 11. Y número 3, el documento en Word con la tarea 11, ¿verdad? Entre 15 días. Entonces el otro sábado, si tuvieran duditas todavía de lo que hemos, del dibujo más que todo, lo que explicamos hasta ahorita, de una vez preguntan, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Entonces los documentos, documento que se llama Física 6, documento 11, clase 11. También el documento auxiliar, donde dice lo de GeoGebra. Física 6, documento auxiliar, clase 11.01. Y la tarea. Física 6, tarea 11. Tarea que le puse 10 y 11, ¿verdad? Así. Así le puse la tarea, tarea 10 y 11. Y la entregan dentro de 15 días. ¿Verdad? Lo único que hice es cambiarle un poco las medidas y tamaños y todo, pero el procedimiento es casi el mismo. Bien. Ahí estamos. Mensaje enviado. Muy bien. Entonces, si tuvieran dudas todavía de cómo se hace el dibujo y todo, el otro sábado, que hay tiempecito cuando empiece la clase, podemos explicar lo que no haya quedado claro del dibujo. Bien, no sé si Elizabeth tendrá algunas palabras para los muchachos o darles algún mensaje. Buenos días. Muy bien, buenos días. Hola.
Bueno, miren, únicamente con respecto al formato de las tareas, por favor, hay que enviarlo en PDF, ¿sí? Porque pues yo ya encontré la forma de calificar de una manera más como manual, ¿verdad? Regresando a los orígenes de calificar a mano para irles haciendo observaciones, ¿verdad? Ah, bien. No está en Word, en PDF o está en Word, no puedo calificarlo así. Y como lo hago desde la tablet, a veces aunque abra el documento, pues se pierde la información. Igual o al abrir el documento y sacarlo a una aplicación externa, pues ya no va a funcionar la parte de Classroom, que es la verdad que es una herramienta maravillosa que implementaron no hace mucho para calificar de forma manual. Entonces, por favor, todas las tareas en formato PDF. Ya las tareas anteriores ya están todas calificadas. Traté de calificarlas para darles tiempo a ustedes por si algunos tenían errores, ¿verdad? Para que entregaran la imagen muy correcta. Entonces, igual, si no hay ninguna duda, ¿alguien tiene algún comentario, alguna duda o algo con respecto a eso? No, gracias. Entonces, muy bien. Entonces, si tuvieran todavía duditas de lo que ya se explicó el otro sábado, podemos explicar, ¿verdad? Si hayan dudas. Si no, pues nos vemos. Estamos entonces. Entonces pasen feliz día, jóvenes. Se cuidan. Adiós. Gracias, Dick. Feliz día. Nos vemos.